Hola, bienvenidos nuevamente al curso de programación digital en Python. Hoy en este video trataremos el tema de diccionarios. Comencemos. Los diccionarios en Python son estructuras de datos, es decir, tipos de datos compuestos. En otros lenguajes también se le conoce como mapas. Manejan la correspondencia entre claves y valores, básicamente, y el tipo de dato, les digo, en Python se llama dict, D-I-C-T. Eh, Podemos tener diccionarios para diferentes usos. Podemos tener diccionarios que sean variables, podemos tener parámetros de funciones que sean diccionarios, podemos tener diccionarios que sean constantes, podemos tener diccionarios de retorno de funciones. Ejemplos de diccionarios hay muchos en la vida cotidiana. El primero es el mismo diccionario, donde para cada palabra clave se le asigna un valor que sería la definición. Entonces cada palabra tiene asociada una definición. También un directorio telefónico es un diccionario desde el punto de vista de Python, porque tiene una clave que sería el nombre de la persona que tiene el número de teléfono y el valor sería el número de teléfono mismo. Una lista de precios, donde las claves serían los productos y los precios serían los valores, o una planilla de notas, donde los estudiantes o el nombre o la cédula de cada estudiante podría ser la clave y el valor de la nota, el, el valor. En Python los diccionarios se crean poniendo una lista de pares, claves, valores entre llaves. Aquí tenemos un primer ejemplo, vamos a crear un diccionario que lo llamamos vacío y ponemos que abre y cierra llaves, no tiene nada en la lista, por lo tanto, este sería un diccionario vacío. Si yo le pregunto al Python qué tipo de dato es vacío, él me va a responder que es de tipo diccionario. Por supuesto que un diccionario vacío puede ser útil al inicio, pero a nosotros nos interesa llenar esos diccionarios. Aquí vamos a tener otro ejemplo, tenemos teléfonos como diccionario, miren que abro y cierro llaves e internamente tengo una lista de pares de valores separados por coma. El, en cada uno de estos valores tiene una clave seguida de dos puntos y después viene el valor. En este caso la clave sería una cadena de caracteres que se llama María, dos puntos y este número sería el valor. ¿Ok? Igual seguimos aquí con Roberto, dos puntos y su valor. Entonces este diccionario tendría por claves María y Roberto y por números este número y este número. Si yo le pido a Python que me imprime el diccionario, me va a escribir todo su contenido. Ahora bien, yo le puedo pedir a Python que me dé del diccionario teléfonos el valor asociado a la clave Roberto. Y entonces yo podría recuperar el número de Roberto. Eh, Además a los diccionarios yo le puedo decir, yo le digo a teléfono, le creo una nueva clave o una clave ya existente, en este caso una nueva clave, Ana, y asigno un nuevo valor. Y si ahorita digo imprime el diccionario, muéstrame todo el diccionario, va a tener además de María y de Roberto a Ana, una nueva entrada a mi diccionario. Entonces la forma de agregar valores a un diccionario es poniendo el nombre del diccionario entre corchetes, la clave igual y se le asigna el valor. Y así se pueden ir agregando valores al diccionario. No solo se pueden agregar valores, también se pueden modificar valores. Vamos a modificar el número de Roberto. Supongamos que perdió el teléfono. Entonces yo digo teléfono, Roberto. Ok, aquí le digo, búscame el valor de Roberto y a ese valor asígnale perdió su teléfono. Entonces, cuando yo mando a imprimir el diccionario, miren que aquí está María, Roberto y Ana, pero Roberto cambió su valor y dice perdió su teléfono. Noten que, en este caso, los valores no tienen que ser todos del mismo tipo. Esto, el primero y el tercer valor son de tipo entero, pero el segundo valor en este caso es de tipo cadena de caracteres.
Para conocer el tamaño de un diccionario, quiere decir cuántas entradas tiene, usamos la función len, la misma función que utilizamos para saber la longitud de una cadena de caracteres. Entonces yo si tengo mi diccionario, teléfonos, y aquí tengo 3 entradas, y yo le digo dame la longitud de teléfono, él va a decir 3. Miren que él no mide la longitud en caracteres de todo el- el diccionario, sino cuenta la cantidad de parejas clave-valor que hay dentro del diccionario. Los tipos de datos dentro del diccionario son muy flexibles. Tanto las claves como los valores pueden ser de distintos tipos. Aquí tenemos un ejemplo. Tengo un primer campo del diccionario que la clave es un entero y el valor es una cadena de caracteres. Tengo un segundo campo donde la clave es una cadena de caracteres y el valor es un flotante. Tengo un tercer campo donde la clave es un flotante y el valor del campo es una cadena. Y por último, aquí tengo un cuarto campo donde la clave es una cadena de caracteres y el campo es un diccionario. ¿Esto qué nos quiere decir? Que yo podría tener diccionarios dentro de diccionarios. Ahora, el error típico que aparece cuando uno empieza a trabajar con diccionarios es el error key error. Key error quiere decir que hay un error en la clave. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos preguntándole al diccionario por una clave que no existe. Volvamos al diccionario este que se llama desorden, que realmente es un desorden. Miren que las claves son 1, hola, 1.2 y D. Yo le pido que me imprima de desorden el campo con la clave 2. Miren que la clave 2 no existe. Como la clave 2 no existe, se va a producir un error y en pantalla va a aparecer algo así. Es complicado, ¿ok? Leer el error, pero básicamente es un key error, ¿ok? Y el error es que este 2 no existe. Esto es lo que se le está indicando cuando aparece este error. Para evitar el key error, podemos o contamos con el operador in y el not in y con el método get de diccionario. Ok, entonces antes de consultar en un diccionario el valor de alguna clave, se debe estar seguro que esa clave exista dentro. Para asegurarse de que esa clave exista en nuestro diccionario, yo puedo preguntarle si la clave hola está en el diccionario desorden. Entonces él me va a decir que sí está. ¿Okay? Entonces yo podría utilizar la estructura de decisión para evaluar esta condición. Si yo le pregunto al diccionario si la clave 2 está en él, me va a decir falso. Entonces yo puedo utilizar también para consultar el diccionario el método get, ¿ok? De desorden. Miren cómo funciona el método get. Yo tengo el diccionario de desorden y le digo get hola, coma, no lo encuentro. El primer valor sería la clave del método del diccionario. Y el segundo sería el valor que devolvería el método get si la clave no existe. Entonces, o bien uno pregunta si la clave está dentro del diccionario y si está dentro, entonces hace la consulta o utiliza el método get con un valor por omisión en caso de no encontrar el diccionario. En este caso, nuestro valor por omisión en la cadena no lo encuentro. En este caso, como hola si existe en el diccionario, devolvería el valor asociado a la clave hola. Pero en este otro caso, el método get, yo le pido que me dé el valor asociado a la clave 2 y el resultado va a ser no lo encuentro. Entonces, usar el método get con 2 parámetros podría ser una solución muchas veces para evitar el problema del key error. ¿Okay? Recordemos que el primer parámetro del método get es la clave que estamos buscando y el segundo parámetro
es el valor que devuelve el método en caso de que esa clave no exista dentro del diccionario. A diferencia de las cadenas de caracteres que son inmutables, los diccionarios son mutables. Quiere decir que cuando yo creo un diccionario, el contenido de ese diccionario puede cambiar. Esto es así porque las variables de tipo diccionario realmente son variables por referencia, es decir, que apuntan a una dirección de memoria donde está el diccionario. El, eh, por lo tanto, si yo tengo dos variables y las igualo, realmente esas dos variables estarían apuntando exactamente al mismo diccionario. Y un cambio en el diccionario afectaría a todas las variables que apuntan hacia ese diccionario. Vamos a ver un ejemplo para que esto quede más claro. Supongamos que tenemos un diccionario con las claves 1, 2, 3 y los valores 1, 2, 3, pero como cadenas de caracteres. Este es el diccionario A. Ahora yo creo una nueva variable diciendo B es igual a A. En este caso, B y A serían dos diccionarios, pero ambas variables están apuntando a la misma localidad de memoria. Miren lo siguiente, si yo mando imprimir el valor de A y de B, me va a aparecer exactamente el mismo valor. Ahora, yo cambio el valor de la clave 1, ¿ok? Por one, ¿ok? Lo pongo en inglés. Cuando yo mando imprimir A y B, tanto en A como en B, cambio el valor de la clave 1. Esto es así porque los diccionarios son mutables y A y B están apuntando. Cuando yo hago esta igualdad, no se crea una copia del diccionario, sino que eh, simplemente se hace una referencia a ese espacio de memoria compartido. Miren la diferencia con cadena de caracteres. Imagínense que yo creo la cadena hola, ¿ok? Y yo le digo a B, le asigno el valor de A y mando imprimir A y a B, aparecería en pantalla hola, hola. Pero ahora yo a A le cambio su valor y le digo que A vale chao. Mando escribir ambos valores y va a aparecer chao y hola. Miren que B está apuntando a una localidad de memoria diferente de A. Y entonces al cambiar el valor de A, no cambio el valor de B. Completamente diferente del comportamiento de los diccionarios. Si yo quiero generar o crear una copia del diccionario, tengo que recurrir al método copy. ¿Ok? Él genera una copia. Entonces, si yo quiero copiar el valor de A, yo aquí tengo a mi diccionario A, ¿ok? Y creo una copia de A.copy, ¿ok? Copy es una función o método interno de los diccionarios. Y genero B. Ahora yo cambio el valor de del campo 2 a 2 y mando a escribir A y B. Me aparecería 1, 2 y 3 por A, pero B sería 1, 2 y 3. Al igual que podemos agregarles campo a un diccionario, se los podemos quitar. Ok, para quitar un campo o eliminar un campo dentro del diccionario utilizamos el método del, okay, que viene de delete del inglés. Okay, y aquí tenemos, por ejemplo, nuestro diccionario 1, 2, 3 y le digo al Python que borre el campo cuya clave es 2. Entonces, si yo vuelvo a ver mi contenido del diccionario, voy a tener al 1 y al 3 y el 2 ya no va a existir más. Uno de los valores muy utilizados en Python para devolver cuando las claves no existen es el valor none. ¿Okay? ¿Qué significa ninguno? Yo puedo en Python utilizar el none para representar la ausencia de un valor. ¿Okay? Y es muy usado cuando las funciones no retornan ningún valor, nosotros ya lo hemos usado. También se usa cuando un resultado puede no existir. ¿Okay? A veces
si estamos calculando las raíces de un polinomio y el polinomio no tiene ninguna raíz, uno podría tener como salida de una función que calcula las raíces un non para indicar que no existe ninguna. Otra vez, si nosotros vamos a nuestro diccionario desorden, que lo tenemos aquí, y le pido que me muestre el campo 2, ok, el campo cuya clave es 2 y non, entonces él me devuelve non, ok. En cambio, si yo le digo que me devuelva el campo 1 seguido de non, me dice 1. Más adelante trabajaremos aún más con el non. El hecho de que una variable sea por valor o por referencia es de especial importancia cuando estamos pasando parámetros a funciones como argumentos. Ok, ya vimos que los números enteros, flotantes, booleanos y las cadenas de caracteres son variables que se manejan por valor. Y los parámetros de funciones que sean de este tipo serán pasados por valor. En cambio, dijimos los diccionarios son pasados por referencias porque realmente son apuntadores a espacio de memoria. ¿Cuál es la diferencia fundamental cuando estoy trabajando con funciones entre uno y otro? Cuando yo paso una variable por valor, no se puede cambiar el valor de la variable que se usó como argumento. ¿Qué quiere decir? Que si dentro de la función yo cambio el valor del parámetro, la variable con que se llamó la función no va a cambiar. En cambio, si yo paso una variable por referencia, como un diccionario, los cambios que se hagan dentro de la función sobre ese parámetro van a afectar al argumento. Vamos a ver un ejemplo. ¿Okay? Aquí yo tengo una función que se llama param_valor y le paso una cadena de caracteres. No devuelve nada a la función. ¿Okay? Entonces, dentro de la función, yo al parámetro le asigno un nuevo valor. Le asigno un valor 1. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una variable a que vale 1, mando imprimir el valor, me sale 1, y ahorita llamo a la función param_valor con a. Cuando retorna la función y mando imprimir a sigue valiendo 1, a pesar de que d internamente cambió su valor. Miren que d está usando un espacio de memoria diferente a a. D es una copia de a, no es una referencia al mismo espacio de memoria. En cambio, cuando yo trabajo con referencias, por ejemplo con un diccionario, aquí tengo una función para referencia, paso d, pero ahorita d es un diccionario, y yo al campo campo cuya clave es 1 le asigno 1. Miren que aquí tengo un diccionario A que tiene una clave 1 y un valor 1 escrito en palabras, y mando imprimir el diccionario, aparece así, llamo a la función param_referencia y cuando vuelvo a mandar imprimir a cambió el valor. Esta es la diferencia fundamental entre paso de parámetros por valor y por referencia. Y en Python, los enteros, los flotantes, los bytes y las cadenas de caracteres siempre pasan por valor. En cambio, los diccionarios, entre otros muchos tipos de datos, pasan por referencia. Bueno, muchachos, es tiempo de aprender a programar. ¿Ok? Y vamos a trabajar con los diccionarios en este ejercicio. Se nos pide hacer un programa que usando un diccionario cuente la cantidad de veces que aparece una vocal en el texto, cada una de las vocales en el texto. Por ejemplo, si la entrada fuese el texto de esta frase de Richard Feynman, aprende a resolver todos los problemas que ya hayan sido resueltos. Ok, la salida debería ser algo como, de la vocal A hay 6,
Aquí están las 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Lo ven? De la E hay 8, de la I hay solo una. Aquí está la I. Ok. De la O hay 7 y de la U hay 2. Vamos a contar las de la U. Aquí hay una. Y quedó de resueltos. Aquí está la otra U. Ok. Eso es lo que se nos pide. Para este problema está claro que la entrada va a ser el texto que vamos a analizar, al que le vamos a contar las vocales, que sería de tipo string, y la salida es similar a la que estamos contando, una línea por cada una de las 5 vocales, indicando qué vocal y cuántas veces se repite. Para resolver el problema vamos a usar diccionarios. Nuestro diccionario va a tener como clave la vocal y como valor la cantidad de veces que se repite. Entonces podemos almacenar en un único diccionario cuántas A, cuántas E, cuántas I, cuántas O y cuántas U tiene nuestro texto. Entonces aquí vamos a ver una primera solución, que es una solución sin usar funciones. Toda la solución está en un programa principal. ¿Ok? Aquí está el texto. Aquí leemos el texto con un input y inicializamos el diccionario diciendo que no hay A, ni E, ni I, ni O, ni U. ¿Ok? Al texto lo ponemos todo en minúscula y a las vocales, que decir en el diccionario, al campo cuya clave es A, le asignamos el valor del texto que cuente la cantidad de A más el texto que cuente la cantidad de A con acento. ¿Lo ven? Entonces estamos contando las A con y sin acento. Y solo las minúsculas porque ya pedimos que todo el texto fuese transformado a minúscula. Igual lo hacemos con la E, con la I, con la O y con la U. Y finalmente, para empezar a dar la salida, con la U hay una cosa importante, que también la U puede tener la U con 2 puntos arriba. Entonces nuestro texto es un poquito más largo. En la plantilla va a decir de la vocal el primer campo 0, hay el segundo campo 1. Entonces aquí pondríamos la clave y aquí el valor que tiene esa clave en el diccionario. Y mandamos imprimir nuestras 5 vocales. Aquí nuestras 5 plantillas, una por cada una de las vocales, A, E, I, O, U, y poniendo en el segundo campo el valor que tiene esa vocal en el diccionario. Aquí les muestro una segunda posibilidad, una segunda forma de solucionar nuestro problema, y es usando una función que retorne un diccionario. Entonces, esta es otra forma de atacar el problema. Entonces, en mi programa principal, que está aquí abajo, leo el texto y llamo a una función que se llama cuenta vocales, que le paso el texto, y de ahí en adelante la salida es igual a la del programa principal. Ahora, cuenta vocales es esta función que está aquí arriba, que recibe el texto como una cadena de caracteres y devuelve un diccionario. Ok, entonces dentro de la función creamos el diccionario vacío, ok, y hacemos el conteo de cada una de las vocales sobre el texto. Importante es que al llegar al final de la función, retornemos el valor, el diccionario como tal. Aquí les ofrezco una tercera solución. También utiliza funciones, pero en este caso la función no devuelve nada, pero recibe 2 parámetros. Uno es el texto que queremos analizar y el otro es el diccionario. Y vamos a aprovechar el hecho de que el diccionario pase por referencia y no por valor para poder modificarlo y así el programa principal pueda leer los valores en el diccionario modificado. Okay, aquí tenemos el programa principal. Note que el diccionario se crea en el programa principal y se llama a la función cuenta vocales. De aquí para adelante está la plantilla y la salida. Cuando llama
a cuenta vocales se llama con el texto y el diccionario de vocales. Ok, cuenta vocales está aquí. Tenemos el texto, que es una cadena de caracteres, como antes, y aquí vocales es un diccionario. Ok, miren que la función no devuelve nada y en el texto lo transformamos a minúscula y hacemos el conteo de las vocales y la función termina. Al salir la función, el diccionario quedó modificado y entonces cuando vayamos a mostrar la salida nos va a indicar cuántas vocales hay cuántas vocales de cada tipo hay en el texto. Vamos a trabajar con otro ejercicio para fortalecer esto de los conceptos de diccionarios y de estructuras de decisión. Este es algo del juego que se llama Codeback o Código Secreto, que es un juego relativamente sencillo que consiste en adivinar un número de 4 cifras con todos los dígitos distintos. Para esto, un jugador intenta adivinar qué número es el código secreto y otro jugador, el que conoce el código, debe responder cuántos dígitos casi acertó y cuántos dígitos ya tiene listos con cada intento que el jugador trate de adivinar. Un casi, decimos que un dígito casi está bien si el dígito se encuentra en el número que quiero adivinar, quiere decir en el código secreto, pero no está en el lugar correcto. Y un listo es cuando el dígito está correctamente colocado en el código secreto. Vamos a ver esto con un ejemplo. Si el número secreto es el 1, 2, 3, 4 y el jugador dice que es el 1, 3, 2, 5, este intento 1, 3, 2, 5 tiene dos casi, que sería el 2 y el 3, pero miren que el 2 y el 3 está aquí y acá, pero están en posiciones equivocadas y por eso es un casi, y solo tiene un listo, que es el número 1. El 1 está en la posición correcta. Entonces, esta jugada tendría como respuesta dos casi y un listo. Se pide, ¿qué se nos pide a nosotros? No programar todo el juego, sino crear una función que evalúe un intento. Y esa función devuelve un diccionario con dos llaves. Una llave con los casi y una llave con los listos, que representa el valor de los casi y los listos de la jugada que se está evaluando. ¿Ok? Las entradas a la función serían la clave secreta, que la vamos a llamar secreto, y el intento, que es la jugada que está intentando adivinar la clave secreta. ¿Ok? Y la función va a devolver, les digo, un diccionario. Entonces tenemos ya listo el análisis entrada-salida. Vamos a ver la forma de codificar la solución. Aquí tenemos la solución que yo les propongo. Otra vez, ustedes traten de resolverlo antes de ver las soluciones que yo propongo. Tenemos la función evalúa intento, que recibe dos enteros, el secreto y el intento, y devuelve un diccionario. La evaluación va a ser el diccionario que yo voy a devolver para indicar cuántos casi y cuántos listos. Y lo ponemos en 0 porque todavía no hemos contado nada. Convertimos el número entero secreto en una cadena de caracteres y el número entero intentos en otra cadena de caracteres. Esto lo hacemos para que el número, para que las comparaciones sean más fáciles en cuanto a posiciones. ¿Okay? Se podría tratar los números como enteros, pero la solución que yo propongo es volverlos cadena de caracteres. Entonces viene una estructura if-else, else-if, ¿ok? Que pregunta, si la cadena, si el secreto en la posición 0 es igual al intento en la posición 0, quiere decir que adiviné uno de los dígitos, entonces a listos le sumo 1.
sino si el intento cero se encuentra en la cadena, y miren que no se puede conseguir en la cadena en la posición exacta, porque lo acabamos de verificar y no hubiese caído en el si no. Si encuentro el, el intento en la cadena, entonces acá si le sumemos 1. Miren que find, yo digo si find es distinto de -1. Find devuelve -1 cuando no consigue la cadena dentro de la otra cadena, una subcadena dentro de la cadena. Entonces, basta que no sea igual a -1 para que yo sé, para saber que en algún lado está ese número. Lo mismo repetimos para 1, para el dígito que está en la posición 1, para el dígito que está en la posición 2 y finalmente para el dígito que está en la posición 3. Una vez que hayamos hecho los 4 dígitos, el de la posición 0, 1, 2 y 3, ok, podemos retornar el diccionario evaluación. Además de los diccionarios que hemos visto en estos dos ejemplos, los diccionarios se pueden usar en muchos casos. Por ejemplo, los estudiantes de una universidad todos tienen la misma información: cédula, nombre, género, carrera, promedio, idioma, unidades, créditos aprobadas, etc. O los elementos de la tabla periódica, que tienen exactamente la misma información: el símbolo, el nombre, el número atómico, el peso atómico, la lista de valencia, el tipo de elemento. ¿Ok? O los planetas también, un ejemplo un poco más físico: cada planeta tiene su nombre, su diámetro ecuatorial, su masa, su radio orbital, su periodo orbital, etc. Entonces, en estos casos, cada estudiante, cada elemento químico o cada planeta puede ser representado en nuestros programas mediante el uso de un diccionario. Veamos un ejemplo con los planetas. Aquí tenemos, por ejemplo, una función para crear un planeta. En este caso, esta función que crea un planeta, yo le paso una cadena con el nombre, el diámetro que es un flotante, la masa que es un flotante, el radio orbital, el periodo orbital, el periodo de rotación, ¿ok? Y él me va a devolver un diccionario, y aquí yo creo al planeta, ¿lo ven? Como un diccionario, donde a nombre le asigno el nombre, el diámetro, la masa, el radio orbital, el periodo orbital y el periodo de rotación. Bien, entonces yo puedo hacer esto. Una vez que tenga el planeta creado, le digo return y la función va a devolver un planeta. Entonces yo puedo crear un planeta 1, 2, 3, 4. Aquí estoy creando 4 planetas. Estoy creando a Mercurio, a Venus, a la Tierra y a Marte con sus respectivos nombres, diámetros, masa, etc. Todas estas cantidades están medidas respecto a las cantidades de la Tierra que hemos llamado 1 o que le hemos asignado el valor de 1. Entonces, si mandamos a imprimir los planetas, vamos a ver toda la información que tiene cada uno de ellos como un diccionario. Siguiendo con el problema de nuestros 4 planetas, para hacerlo un poco más interesante, se nos pide crear una función que, dado un planeta, nos indique cuál es su densidad en gramos sobre centímetros cúbicos. ¿Ok? También se nos pide crear otra función que, dado los 4 planetas, nos retorne el más denso. Y finalmente una función que que, dada la densidad de los 4 planetas, nos indique si hay con un verdadero o no hay con un falso al menos un planeta que tenga una densidad mayor a una densidad dada. Para esto, supongamos que los planetas son esféricos y recordemos que el volumen de una esfera viene dado por V igual a 4/3 de pi r al cubo, y también que la masa de la Tierra es de 5.9736 por 10 a la 24 kilogramos y el radio es de un poco más de 6.300 kilómetros de radio. Entonces, para calcular la densidad, tenemos esta función que recibe un planeta, que recibe el diccionario, recibe un planeta,
y devuelve el valor de la densidad. Ok, calcula la densidad suponiendo que el planeta es esférico y recordemos que la masa de la Tierra es esta que está acá por 10 a la 24 kilogramos y tenemos que llevar eso a gramos. Entonces tenemos que multiplicar por 1000. E igual con el radio, este radio en kilómetros lo queremos en centímetros, entonces tenemos que multiplicar por 10 a la 5. Ok, para tener las cantidades en gramos y en centímetros. Ahora bien, para calcular la masa del planeta, que vamos a llamar m, va a ser la masa del planeta dada en tierras, ¿ok? Multiplicada por la masa de la Tierra, que es esta que está aquí. ¿Ok? Eso se escribe 5.9736 E27. Este E27 significa por 10 a la 27. E igual con el diámetro del planeta, multiplicamos el campo diámetro del planeta de nuestro diccionario por 6.371 por 10 a la 5. ¿Ok? Una vez que tenemos la masa y el radio, calculamos el volumen como 4/3 de pi por r al cubo. Este pi es mat.pi, es el pi que la constante pi que nos ofrece Python, que está dentro de la librería matemática del Python que se llama mat. ¿Ok? Finalmente, para calcular la densidad, recordemos que es masa entre volumen, entonces devolvemos el cociente masa entre volumen para tener la densidad. Para calcular o determinar cuál es el planeta más denso de los cuatro, tenemos esta función que la llamamos más denso, recibe 4 diccionarios, P1, P2, P3 y P4, que son los 4 planetas que queremos comparar, y va a devolver un diccionario que va a ser el planeta más denso. ¿Ok? Entonces usamos la misma estrategia que usamos para comparar los números al principio de esta unidad donde estudiamos estructuras de decisión. Suponemos que el más denso es el planeta 1, P1, y determinamos cuál es su densidad utilizando la función densidad. Densidad de P1 la almacenamos como densidad del mayor. ¿Ok? Después pedimos la densidad del planeta 2 y vemos si la densidad del planeta 2, que la llamamos D, es mayor que la densidad del que hasta ahora habíamos supuesto como mayor. Si esto es así, cambiamos el más denso por P2 y la densidad mayor por la de D. Si no es así, saltaría aquí, salimos del bloque de instrucciones de este if y vendríamos aquí y suponemos ahorita que, calculamos la densidad del planeta 3. ¿Ok? Y comparamos el planeta 3 con el más denso. Si se cumple que el planeta 3 es más denso que el 1 y el 2, entonces caeríamos aquí, cambiaríamos el más denso y la densidad, si no, saltaríamos para acá y lo mismo hacemos por el cuarto planeta. Miren que con el cuarto planeta solo almacenamos el más denso, pero no la densidad mayor porque ya no vamos a comparar más. Finalmente, retornamos el planeta más denso. La función de si hay un planeta más denso que una densidad dada, tenemos la función hay planeta más denso, donde le pasamos una densidad que es un flotante y nuestros 4 planetas P1, P2, P3, P4, todos diccionarios, y la función va a devolver un booleano. Tenemos el comentario aquí y en el return está compuesto por esta expresión que está acá. Vamos a analizarla. Lo primero que hacemos es buscar al planeta más denso utilizando la función más denso, pasándole nuestros 4 planetas. Esto va a devolver un diccionario con el planeta más denso. A ese diccionario le preguntamos cuál es su densidad y esa densidad la comparamos con el número flotante que acabamos de pasar. Si esta comparación al compararla es cierta, es verdadera, si esta desigualdad es verdadera, entonces existe un planeta más denso, al menos uno, ¿ok? Con una densidad mayor que la que nos dieron D. En cambio, si esto es falso, quiere decir que no existe ese planeta. Una última cosa para cerrar este módulo que quería comentarles de Python es el pase de parámetros con valores por defecto.
Python nos permite declarar un valor por defecto o por omisión de un parámetro. ¿Esto qué quiere decir? Que si a una función que pide un parámetro yo no le doy ese parámetro, la función va a tomar por omisión el valor que se le da en el programa. Esos parámetros se pueden omitir, por supuesto, al llamar la función, y entonces van a tomar los valores que se le da por defecto. Y si los omitimos, los parámetros toman esos valores. Aquí vemos un ejemplo de parámetros asignados por defecto. Imagínense que tenemos una función que tiene un polinomio de segundo grado, ¿ok? Y le pasamos el valor de x que evalúa el valor de un polinomio de segundo grado en x, le paso el valor de x, pero también le paso los 4 coeficientes a, b y c, los 3 coeficientes a, b y c. Por omisión, bueno, el coeficiente a va a ser un flotante, el b va a ser un flotante y el c va a ser flotante. La función me va a devolver un flotante. Por omisión yo le indico aquí, en la declaración de la función, que a va a valer 1 por omisión, que b va a valer 0 por omisión y que c va a valer 0 por omisión. Ok, entonces si yo pido polinomio de segundo grado y no le paso ni el valor de a, ni de b, ni de c, entonces sería el polinomio x cuadrado. Ok. Entonces aquí abajo en el programa principal evaluamos la función polinomio de segundo grado, en el primer caso con sus 4 argumentos, ¿ok? Después lo evaluamos con un solo argumento, quiere decir solo con el valor de x. Aquí estaríamos dándole el valor de x y de y. Aquí estará, perdón, de x y de a. Aquí estaríamos dándole el valor de x, de a y de b. Y si queremos saltar un argumento, ¿ok? O un parámetro de los de la mitad, tenemos que hacer cosas como 2, b igual a 3 y c igual a 1. Entonces, de esta forma podemos dar los argumentos en forma desordenada. El primero es el primero porque no le asignamos valor, ¿ok? O no le asignamos su nombre, pero miren que en el segundo yo digo b igual, entonces nos estaríamos refiriendo al tercer argumento aquí en el polinomio, aquí lo estaríamos recibiendo como segundo. Y c igual a 1 sería el cuarto, que aquí lo estamos recibiendo como el tercero. También los podemos dar en forma desordenada. Y aquí abajo tenemos el resultado de la ejecución de este programa. Bueno, muchachos, esto es todo lo que les iba a decir del tema de estructura de decisión, cadena de caracteres y diccionario. Este módulo lo tenemos completo, espero que lo puedan disfrutar y nos vemos en la próxima clase. Chao.